ahora es más fácil estar en contacto con nosotros. Solo agrega nuestro número a tu lista de contactos, 5627 59 22 22, y escríbenos por WhatsApp si quieres saber más sobre las transmisiones, Pastor en Casa, si tienes alguna petición de oración o cualquier otra duda que tengas. Con gusto te ayudaremos. Queridos hermanos, estamos muy contentos en esta mañana porque nos vamos a congregar virtualmente. Estamos congregados, estamos llamados a ser familia y lo estamos siendo. Me da mucho gusto que te sepas parte de esta iglesia, de no solamente la iglesia Palabras de Vida, sino de la iglesia del Señor. El Señor nos concibió así, unidos. Yo te animo a que permanezcas así. ¿Sabes? No solamente a la familia de la fe, sino a tu familia. Procura momentos de esparcimiento, procuren compartir la palabra, orar juntos. Yo he comprobado con mi vida que hemos subestimado la oración. La oración es poderosa. No te canses de orar. Reúnete para orar. Reúnete para poner las necesidades en manos de Dios, pero también los deseos de Dios en tu boca para que puedan ser cumplidos en tu vida. No ha terminado. Estamos caminando, estamos santificándonos. Hay mucho por qué orar. Pero los procesos pueden ir rápido en la medida en que tú determines comprometerte y caminar cerca de Dios. Dios está aquí, Dios es real, Dios está contigo, Dios está interesado en hacernos bien. Caminemos con Él. Así que gracias por estar congregado y te animo a escuchar la palabra, que será un buen consejo para tu vida. Iglesia, buenos días, ¿por qué no me acompañas? Sobre los suyos nacerá en sus días la justicia, cubrirá toda la tierra, con gozo y paz la llenará. Bendita sean en las naciones, todo ojo lo verá. Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Gobierno es tan glorioso que todo lo verá. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Viene un rey a reinar sobre los suyos, nacerá en sus días la justicia, cubrirá toda la tierra, con gozo y paz la llenará. Bendita sean en las naciones, todo ojo le verá. Siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso
Continuamos. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. ¿Cuántas crisis, cuántos dolores, cuántas angustias, cuántos sinsabores están detrás de la falta de entendimiento? El no entender algo nos está produciendo o provocando destrucción, angustia, nos está limitando, nos está enfermando, nos está llenando de desánimo, hasta nos está empobreciendo en todas las áreas de nuestra vida, nos está limitando, nos está deteriorando. Hoy haré un mensaje corto, pero quiero enfatizar en dos cosas, un concepto y un principio. Y quiero que puedas centrarte en poner atención para que al final de esta predicación te lleves ambos. Concibe la posibilidad y no te levantes hasta que yo haya entregado en ti un concepto y un principio. Un concepto para entenderlo y un principio para vivirlo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por el concepto que quiero que comprendamos hoy, y es precisamente el aspirar al entendimiento. Aspirar a no solamente conocer ciertas cosas o llenarnos de información, sino a entender. Por eso te decía que hay muchas circunstancias en nuestra vida que están produciéndonos dolores y sinsabores porque hemos olvidado o nos hemos rendido ante la posibilidad de no entender. Yo misma me encuentro a veces ante ciertos mecanismos, ante ciertos aparatos, ante ciertas cosas a las que ya me rendí. Decidí no entenderlo, cuando está en nosotros la posibilidad, pero lo aplicamos en muchas cosas. Imagínate el riesgo de aplicarlo en la palabra de Dios. Me rendí a entender. Así que hemos pasado muchos conocimientos sin el deseo ferviente de entenderlo. Señor, ¿qué es? Y leíamos en el pastoreo a lo largo de esta semana, en el capítulo 8 de Hechos, y comentábamos, fue la semana pasada, y comentábamos cuando Felipe se presenta con el etíope y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y he comentado esto un par de veces a lo largo de estos días, porque entender o no entender hará la diferencia. Le preguntaron, ¿entiendes lo que lees? Y quizá hoy el Señor nos preguntará, ¿entiendes lo que escuchas? O a mí, ¿entiendes lo que hablas? ¿Entiendes lo que predicas? ¿Entiendes lo que estudias? ¿Entiendes lo que platicas? ¿Entiendes lo que crees? Y esto es importante, porque miren, memorizamos, repetimos, imitamos, asumimos posturas, pero no estamos entendiendo. Y creo que es el momento de determinarnos como hijos de Dios a ser hijos entendidos. Fíjate, en Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa y empieza diciendo, ¿quién la hallará? Bueno, lo mismo ocurre con el entendimiento, con hombres entendidos. El Salmo 14:2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había un hombre que buscara a Dios. Un hombre entendido que buscara a Dios. Dios está buscando hombres con entendimiento. En Mateo 13:51 vemos al Señor Jesús cuando después de hablarles a sus discípulos les dice, ¿entienden estas palabras? ¿Entienden estas cosas?
No era suficiente con oírlas, no era suficiente con repetirlas, no era suficiente con haberse emocionado. ¿Entienden? Y después ellos dijeron, sí, Señor, sí entendemos. Job mismo, en medio de su angustia y de su crisis y de su necesidad, se demandó a sí mismo entendimiento. Dijo, algo debo entender de esto, algo esto me tiene que brindar. Y dice Job, enséñame y yo callaré. Le dijo a Dios, enséñame tú y yo callaré. Hazme entender en qué he errado. Todo el tiempo la palabra nos muestra que debe haber una búsqueda de nosotros hacia el entendimiento. En Proverbios 14:8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. Debemos aspirar a entender, porque en el entendimiento hay avance en nuestra vida cristiana. ¿No te has fijado? Podrías decir, oye, he llenado esta libreta y esta otra, y ya tengo 3 Biblias, o lleno mi librero, o tantos libros, o como decíamos hace un rato, tantos problemas, pero ¿he entendido algo? ¿Qué podríamos decir que he entendido? Porque en Eclesiastés el rey Salomón hubo un momento en que dijo, he entendido que los tiempos de Dios y que todo lo que Dios hace es eterno. Había un entendimiento, todo lo vivido, todo lo tenido, todo lo estudiado, llegaba a un punto, entendimiento. Entendamos y no solo hablemos, ni repitamos por repetir, ni hagamos por hacer. Entendamos, pidamos en esta mañana al Señor entendimiento. Así que, ¿les parece si oramos por entendimiento? Para que en este entendimiento podamos recordar y capturar lo que la palabra nos quiere enseñar sobre el principio que vamos a ver hoy. Padre amado, en esta mañana nos ponemos de acuerdo todos para ceñir los lomos de nuestro entendimiento con tu ayuda. Queremos entender, Señor. Queremos entender lo que tú quieres que nosotros aprendamos. No queremos solamente oír, no queremos capturar solamente información, queremos entender. Abre nuestro entendimiento, Señor. Revélanos tu palabra, revélanos el tiempo que vivimos. Dice tu palabra que tú quieres hombres entendidos de los tiempos, entendidos de las señales. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender la profundidad de tu palabra para poder entender la profundidad de tu amor y así poder entender la profundidad de nuestro llamado y la importancia de caminar en este camino al que hemos sido llamados. Gracias te doy, Señor, por tu palabra en esta mañana y que podamos todos hoy salir edificados y saber que hemos entendido algo. Ayúdanos, Señor. Que se despierten, que se levanten mis hermanos de ese lugar donde están en esta mañana, habiendo terminado la palabra y que puedan decir, he entendido. Gracias, Señor. Gracias te doy por lo que vamos a vivir hoy, por lo que vamos a entender. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y recordemos, el Señor también oraba a través del apóstol Pablo que se alumbraran los ojos de nuestro entendimiento. Recordemos que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no creamos, para los incrédulos, pero también lo ha cegado para nosotros, para que leyendo no entendamos, oyendo no oigamos. Por favor, abramos a la posibilidad y no dejemos de orar todos los días por este entendimiento de los tiempos, entendimiento de su palabra, entendimiento de nuestras faltas para ir al arrepentimiento, entendimiento del mensaje que hoy vamos a predicar. Entonces, quisiera también, y a fin de poder explicar el principio, que quizá pudiéramos hoy todos estar de acuerdo en sacar de nuestro vocabulario lo que se ha metido a nuestro entendimiento que no es de Dios, la idea de pensar que esta palabra es difícil. Entenderla, vivirla, ¿qué es difícil? ¿Qué es difícil evangelizar? ¿Qué es difícil ser cristiano? ¿Qué es difícil comprender? ¿Qué es difícil cambiar? ¿Qué es difícil arrepentirse? Yo te quisiera animar para que hoy desechemos la idea de que esto es difícil, porque ese también fue un entendimiento que tomamos del mundo en el que antes estábamos habitando y del cual pertenecíamos. Ahora no.
ahora podemos decir, no, esta palabra no es difícil, esta palabra es para mí, y si Dios la escribió, Él me va a dar las habilidades para entenderla. Así que no nos conformemos con medio ver, medio entender, medio capturar. Date la tarea, quiero conocer el corazón de Dios, quiero conocer a mi Señor, quiero conocer esta palabra, quiero entender cuál es la ruta que llega, de qué trata, de qué va la palabra de Dios, de qué va el mensaje, de qué va el evangelio, de qué va mi vida. No te quedes a medias, busquemos. Así que vamos a sacar la idea de que es difícil. Así que hoy podemos comprender abiertamente que lo que vamos hoy a estudiar y a recordar de nuestro buen Dios va a ser entendido, ¿ok? Entonces, estaremos siempre dispuestos a entender los tiempos. El Señor quiere que entendamos los tiempos, que seamos entendidos de las señales, que seamos entendidos del consejo, que seamos entendidos de las pruebas, que seamos entendidos de las manifestaciones. Y hoy vamos a entender por qué los principios son importantes. No solamente los principios del reino, que son fundamentos para una vida, para la edificación de nuestra vida de fe, sino también por qué hablar del principio, por qué del Génesis, por qué del principio, por qué hemos dedicado tanto tiempo a recorrer el libro de los principios. Y bueno, déjenme darles una explicación breve. Cuando nosotros queremos entender los finales, que a veces somos muy inclinados a saber, bueno, qué va a venir, cómo va a ser la venida del Señor, cómo va a acabar el mundo, nosotros vamos a encontrarnos perdidos y sin entendimiento si no entendemos los principios. Lo importante para nosotros es comprender el principio de esta nueva relación con Dios, de este encuentro con Dios, de esta vida en Dios. Y el principio es muy simple. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, fuimos hechos perfectos en Él y fuimos arrebatados, robados de esa condición, y el evangelio es la posibilidad, la noticia de que podemos volvernos todos y regresar a ese estado. Así que de alguna manera es un mensaje en donde un mundo pródigo, un mundo que se perdió, que se extravió, que dejó todo, que lo malgastó, está siendo rescatado por la mano amorosa de su Creador para volverlo a su estado original. Por eso es importante conocer nuestro principio, porque si yo no sé de dónde vengo, no sé a dónde regreso, y entonces me encuentro perdido en un montón de mensajes, versículos, libros de la Biblia que no entiendo cuál es el sentido. Entonces yo sé, conociendo el principio y los principios del reino, yo voy a poder caminar derechito y participar con Dios de regreso a ese estado original, ¿ok? Entonces, nosotros no estamos caminando hacia un mundo desconocido y qué es esto de la vida cristiana y qué sigue para mí. No. Yo estoy de regreso a mi casa. Yo estoy de regreso a recuperar el estado que me pertenece al diseño original. Así que, ¿por qué quiero regresar a eso? Porque yo le pertenezco a Dios, porque fui hecha a su imagen, porque cuando nos creó dijo, es bueno. Así que para mí es bueno regresar, y Él ha usado todos los medios, y entre ellos la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, para regresarnos a todos a nuestra casa. Así que ahí vamos a regresar a ese estado del principio. Por eso tenemos que conocerlo, tenemos que conocer ese lugar para identificar cuando estamos ahí. ¿Ok? Ese lugar, porque yo como hija pródiga, como persona pródiga, sé que tengo un hogar, tengo un padre. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Vemos como él dice, se acuerda, volvió en sí, entendió en un momento que él estaba fuera de casa, entendió que ese no era su lugar, entendió que su padre tenía mucha comida para él, que no tenía que estar comiendo de la comida para los cerdos, y entonces dice, iré a mi padre, iré, me levantaré, iré y le diré. Y eso es lo que hace el evangelio, nos hace llegar a un entendimiento de una condición perdida, pero que nos pertenece, a la cual podemos regresar, y nosotros nos levantamos y decimos, me levantaré, iré y le diré a mi Padre. Esa es la vida de un mundo pródigo regresando a su estado original.
Nuestro principio no fue la caída. Nuestro principio no es que estábamos perdidos. Nuestro principio es que estamos hechos a la imagen de Dios, estábamos con Él y nosotros fuimos robados, extraviados, pero volvemos a Él. Todos los principios que hemos detallado a lo largo de estas semanas nos recuerdan que nosotros no fuimos diseñados para este mundo, sino para el reino de los cielos. Y aunque practicábamos otros principios, porque los llegamos a entender como buenos, nosotros vamos de regreso a nuestro Padre. Así que en realidad el mundo caído para nosotros no fue otra cosa más que un poco de amnesia. Es decir, no recordábamos, no sabíamos de dónde habíamos sido robados. Estamos reaprendiendo, recordando de nuestro hogar. Estamos recordando la imagen, la forma original de nuestra vida. Teníamos, insisto, amnesia espiritual, pero cada revelación, cada prédica, cada momento en la revelación de Jesucristo, nos volvemos a esa imagen y nos es cada vez más familiar. ¿Ok? Los principios describen el corazón de Dios, nos alinean a Él. Cuando yo camino bajo sus principios, estoy alineada a Él, me pongo en la condición donde Él puede bendecirme y quiere bendecirme. Nos afirman en Él. Es la manera de vivir en el reino de los cielos, aún viviendo en este mundo. Cuando yo me alineo, cuando yo me centro en sus principios, vivo de acuerdo a sus principios, hagan de cuenta que estoy viviendo en el reino de los cielos, aunque viva en este mundo. Es una embajada del reino de los cielos en un mundo caído. Y cuando los practicamos y cada vez que los enseñamos a otros, extendemos el reino de los cielos, que es un llamado, que ese es el llamado de Cristo a su iglesia. Extiendan, ensánchense, lleven a otros a vivir bajo los principios del reino para que puedan recibir de ese reino y aún estando en este mundo podamos sabernos partícipes del reino de los cielos. El mandamiento que resume el principio del que quiero hablarles es el mandamiento que vino a resumir toda la ley y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que quiero que destaquemos en esta mañana que el principio al que nos debemos alinear es el amor al prójimo. Y aquí vienen dos puntos que incluso los discípulos le preguntaron, los hombres le preguntaban: ¿quién es mi prójimo? Pareciera, estas son las cosas que les decía en las que tenemos que entrenarnos, entender bien. Ellos querían saber: ¿quién es mi prójimo? No daban por hecho, amar a mi prójimo, a ver cómo lo concibo. No, ¿quién es, Señor? Para poder obedecer a cabalidad este mandamiento, por favor, tengo una duda: ¿quién es mi prójimo? Y es cuando Él les refiere esta parábola que todos sabemos, la parábola del buen samaritano, cuando un hombre fue golpeado, por ladrones, y cuando pasaron estos personajes hasta que llegó uno que sí lo ayudó. ¿Te acuerdas? Bueno, y con eso el Señor lo que les estaba queriendo referir es quién era su prójimo. Y les estaba refiriendo a aquel que es capaz de recibir, de ver en otro una necesidad que yo puedo suplir. ¿Ok? Así que en este mandamiento, el principio que Dios está destacando es que si para Dios es importante la vida de otros, para mí la vida y el bien de otros es igualmente importante. Incluso mucho más importante que la mía, porque la palabra de Dios nos enseña que cuando yo me invierto y cuido de los negocios de Él cuida de los míos. Así que yo tengo en Dios a mi cuidador y yo puedo cuidar de los de Él como más que un mandamiento, un llamado. ¿Ok? Entonces, el mandamiento que resume toda la ley es el que acabamos de decir, y resume la ley y los profetas. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Como dice, a tu prójimo
como a ti mismo. Y quiero hacer un paréntesis aquí, un paréntesis en donde normalmente decimos que el hombre debe, el mandamiento indica que el hombre no puede amar a otros sin amarse a sí mismo. ¿Has escuchado eso? Que primero había que amarse nosotros para poder amar al otro. Bueno, eso es una mala interpretación del versículo. En realidad lo que el versículo quiere decir es que da por hecho Dios de que te amas demasiado, de que me amo demasiado, y que lo que está diciendo es poniendo la comparación para que no preguntáramos, Señor, ¿cuánto tengo que amar a mi prójimo? Lo que el Señor está diciendo es, así como te amas a ti. Así, exactamente como te amas a ti. Lo que quieras para ti lo vas a querer para Él. En la condición como tú quieras sentirte, vas a querer que Él se siente. En la condición que tú quieras estar, es como tú quieres que esté Él. Eso es amar al prójimo como a ti mismo. Normalmente escuchamos de personas que dicen, no, es que tiene baja autoestima, es que no se quiere lo suficiente. No, no es cierto. El hombre se ama demasiado. Ese es el problema del mundo. Nos amamos demasiado. Nada más que a veces caminamos bajo velos o posturas o caras de pobrecito de mí, cuando en realidad el pobretearme es de alguna forma considerarme tan valioso que este mundo no me ha tratado dignamente. Entonces, el amor por nosotros mismos no es un asunto de peligro, no es que la gente no se ame, es que en realidad el problema es que nos amamos demasiado. El Señor por eso, para podernos quitar ese peso y caer en el orgullo, es que dice, para que no caigas en eso, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos ocupa, eso descansa nuestra alma de no centrarnos en nosotros. Eso nos ocupa en las tareas del reino de los cielos, que es hacer bien a los demás. Hoy en día escuchamos, la gente cuida el agua, cuida esto, cuida el otro, cuando el Señor nos llamó a cuidar de nosotros y cuidar de los demás. Cuidar que ellos estén bien, porque recordemos, el sacrificio de la cruz fue por personas. Cristo fue a morir a la cruz por personas tan importantes y las ama tanto a ellas como a ti. Así que no es una tarea en sí misma amar a tu prójimo. Y aquí es donde me quiero centrar. No es que dijo, ok, ponte a amar a tu prójimo. No, en realidad el versículo es una fórmula. Dice, vas a amar a Dios de tal manera que no te puedas amar más a ti que al prójimo, y con eso vas a comprobar que tienes una correcta relación con Dios. Entonces, más que un mandamiento, aunque lo es una fórmula. En la manera en que yo amo a mi prójimo, se está revelando cuánto amo yo a Dios. Así que ojalá y podamos a lo largo de esto, de lo que vamos a leer, ustedes puedan comprender conmigo la importancia de este mandamiento. Vamos a leer la historia de Abraham. Recordemos, la semana pasada hablamos de cómo Abraham se confrontó o vivió de primera mano la fidelidad de Dios, cómo lo defendió aún de sus malas decisiones y cómo cuidó de Sara aún de las malas decisiones de su esposo. Abraham pudo darse cuenta que nadie, ni él estaba amando a su esposa como Dios la amaba. Dios la protegió de Faraón ante la mentira de Abraham, y dice cómo los libró al grado que Faraón dijo, no, esto es tu esposa, no es tu hermana. Y con esto Abraham iba entendiendo, que es el concepto que también estamos hoy capturando, iba entendiendo que él estaba seguro con Dios, y su esposa estaba segura con Dios, y Lot estaba seguro con Dios, y la creación estaba segura con Dios, porque Dios era fiel a él mismo, y él estaba comprometido con nuestro bien. Entonces, imagínense la tranquilidad que le vino a Abraham en este sentido, y dice más adelante que él en este momento tiene ya viviendo con Lot, tienen un problema sus pastores, tienen tanto que ya se están peleando, que no cabes aquí, que tus ovejitas y que tu ganado. Entonces dice, mira, ¿sabes qué? No vamos a pelear. Yo creo que no está bien, nos están viendo, son nuestros pastores, no es bueno que estemos peleando. Nuevamente queriendo honrar a Dios, y le dice, ¿sabes? Vamos
tú por tu lado y yo por el mío. ¿Para dónde te quieres ir, Lot? No, bueno, Lot yo creo que se sintió muy, muy agradecido y dijo, bueno, yo quiero esta parte, la vio hermosa, la vio bonita, y hoy sabemos que fue la parte donde después se encontró localizada Sodoma y Gomorra, y Abraham le dijo, está bien, quédate con esa parte, y se fueron los dos contentos. Cualquiera diría, no, qué barbaridad, qué problemático, se separaron. No, en realidad fue un acuerdo de paz, aunque hubiera habido distancia. Era necesario, al momento de estarse ensanchando, en el momento que Dios nos multiplica, también necesitamos algunas veces navegar en otros mares y movernos. Pero algo importante, la relación de ellos seguía firme, la relación de afecto, de amistad, de amor seguía firme. ¿Dónde vemos en este momento que aparece esta parte donde estaba el prójimo? Ya Lot se había ido, ya había incluso hecho mal uso de las cosas, de los bienes que eran herencia de Abraham para él. O sea que Abraham, siendo su tío, bendijo a Lot con muchas cosas, y Lot se veía beneficiado. Pero entonces, como en todo, les decía, Sodoma y Gomorra, pecado, desorden, y empieza a haber conflicto entre reyes de estas comunidades, de estas ciudades. Reyes 4 por acá, 5 por acá, se empiezan a enemistar, empieza a haber conflictos, y como todo conflicto, guerras, y en esas guerras empieza a haber, obviamente, tomar gente, tomar botín, quitar de aquí, mover para allá, llevar cautivos, y recordemos que Lot no tenía poco, porque lo había heredado de Abraham, así que seguramente las porciones, las cosas de Lot eran sumamente atractivas para aquellos que tomaran posesión de las cosas. Entonces vamos a leer en el capítulo 14 de Génesis, vemos esta parte y dice, tomaron toda, versículo 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran hallados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Fíjate, me encanta, versículo 14. Oyó, ¿cómo? Mi sobrino está en peligro, mi sobrino está en problemas, le han robado a mi sobrino, y tomó de todo lo que tenía, armó a su gente, armó a todo su personal y les dijo, vamos por mi sobrino. Me recuerda ese momento, insisto, de este hombre samaritano que se bajó de su caballo, de lo que estaba portando, tomó de lo suyo, cubrió al herido, le puso aceite, lo montó, se desvió de su camino, lo llevó a un lugar a que lo cuidaran, y todavía dijo, pago por esto. Eso es haber reconocido al prójimo, haber reconocido a alguien que necesita algo de ti y ser movido en el amor que ha resultado de una relación con Dios. Eso es lo valioso de esto. No es una predicación a amar a los hermanos, y quisiera ser muy puntual en esto. No es una predicación, hermanos, necesitamos amarnos unos a los otros, que sí, pero déjame darte perfectamente bien la explicación. No es una predicación de ir y amar como una actividad, como una acción. No vamos a formar una comunidad de amorosos a ir a amar y una campaña de amor. No. Es la invitación a tener y asegurarte una relación tan estrecha con Dios y estar amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, de tal manera que el fruto que tú puedas ver es que amas a tus hermanos y estás dispuesto a dar lo que sea necesario cuando ellos se encuentran en necesidad. Ese amor que estamos viendo en Lot, que vimos en el samaritano, no es más que el reflejo de una correcta relación con Dios.
o escuchemos bien, no es una invitación, una campaña de ir y amar. Es una campaña de determinarnos a tener tan estrecha y asegurar esa relación y ese amor a Dios de tal manera que nunca pueda yo amarme más a mí que a mi prójimo. Que pueda yo manifestar en el amor al prójimo cuánto amo a Dios. Entonces, dice que al oír se preparó, no necesitó más nada, este es el momento, mi sobrino me necesita, vámonos. No se puso a decir, pero yo tenía dispuesto esto, pero es todo mi capital. No, lo que tenía, él sabía que para ese momento Dios se lo había dado. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Fue un rescate tremendo. Lot, sus mujeres, cosas, personas, todo, toma, es tuyo. No escatimó. Hemos hablado últimamente que nosotros tenemos esa palabra tatuada en nuestro corazón. Esa palabra que dijo el Señor, dice la palabra que Él no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros. Y entonces dice, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Pero nosotros nos hemos planteado, no, ¿cómo no le daré yo todo lo que Él me pida si Él no escatimó? Es algo, es amor correspondido. Él me amó hasta la muerte, Él me amó con todo. Yo cómo voy a escatimar. Y este momento nos deja claro que para Dios el principio de ver por el prójimo, de amar al prójimo, no es negociable. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que tengo una correcta relación y que estoy cumpliendo el gran mandamiento de amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Pudo haber puesto este gran y alto mandamiento con otra cosa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y darás tu diezmo, y cuidarás a los enfermos, o labrarás la tierra y cuidarás, o te multiplicarás. No, lo unió con el prójimo, pero no como un ancla de que eran igual de importantes, sino que era la evidencia. Uno era la evidencia de que el mandamiento se estaba cumpliendo. Abraham no midió las consecuencias de su decisión, estuvo dispuesto a darlo todo, estuvo dispuesto a dar, ya le había dado. Y fíjate, ahí es donde vemos, cuando el Señor fue a la cruz por nosotros y darnos su vida, ¿por qué no nos daría lo demás? Si Abraham le había dado toda su herencia en ese momento, todo lo que él quisiera, ¿por qué escatimaría ahora por lo poco que se hubiera quedado? Él sabía, si le di lo primero, le daré lo segundo. Él no midió, él sabía que tenía que ir donde Dios tenía puesto su corazón, que es en las personas. Él sabía, él estaba vinculado al corazón de Dios tanto que no dudó que era lo valioso en ese momento. No eran los bienes, no eran las propiedades, era la vida de Lot y su familia. Después evitó, por supuesto, Abraham, no evitó el conflicto con quien tuviera que tenerlo por la vida de su sobrino. Él no evitó, él evitó el problema de los pastores, pero él afrontó la pelea que tuviera que pelear por la vida de Lot. Es el amor al prójimo el que nos revela cuánto amamos a Dios. Y vamos a leer en Primera de Juan, por favor. Obviamente recordemos que Juan es un enamorado de esta manifestación del amor. Juan, apegado a este mandamiento, él sabía que si no manifestábamos amor por el prójimo, todo lo que declaráramos de nuestro amor por Dios y nuestra fe era vano. Dice Primera de Juan capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Qué está diciendo? Esto lo vi de primera mano. Siempre volvemos, lo que era en el principio. ¿Ves qué importante es regresar al principio de las cosas para poder entender los finales? Para entender lo que estemos viviendo.
entiende el principio de tu vida, entiende el principio del mundo, entiende el principio de Dios y entiende sus principios. Y dice en el versículo 10, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El apóstol Juan no tiene problema en desmentir aquello que nosotros llamamos verdadero si las acciones o las evidencias puedan negarlo. Entonces, fíjense bien, dice en el capítulo 2, versículo 4, el que dice nuevamente, poniendo que para todo lo que nosotros digamos tendría que haber una evidencia. Tiene una evidencia, no es yo digo y es hecho, no, hay una evidencia de aquello que yo digo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Van 2 veces que dice eso es mentira, porque está ligando una declaración con una acción, con una evidencia. Por eso es muy importante que entendamos que la evidencia de que yo amo a Dios es cuánto puedo yo amar a mi prójimo. Dice también, el que permanece en él debe andar como él anduvo. En el 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Fíjate, nuevamente, hay evidencias de que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Veamos el versículo 9. El que dice que está en la luz, nuevamente, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Atención, nuevamente, ese binomio de lo que digo de mi amor por Dios y el amor que expreso en mis hermanos. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Fíjate cómo está comparando el amor al hermano con caminar en la luz y el aborrecer al hermano con las tinieblas. Y el mundo, el reino nuestro es el reino de la luz y no el reino de las tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Fíjate. Lo importante entonces, insisto, no es ir y amar. Vamos a amar al prójimo, no. Porque el amor es un fruto de mi relación con Dios, Dios Espíritu. Entonces no es algo que yo puedo hacer por mis propios medios. No es algo, por eso para Dios es importante que aún las personas que están haciendo algo por su prójimo, que tienen su recompensa, no sea en lugar de amar a Dios o para que Dios se maraville de cuánto ama a su prójimo. El único el acto que para Dios puede maravillarlo es que le amemos a Él, porque del amor a Él vienen todos los demás actos y frutos que son igualmente resultado de esa relación con Él y no provienen de nosotros, sino de Él. Así que no habría jactancia. Dice en el capítulo 3, versículo 10, acompáñenme. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Más claro? Si no amamos a nuestro hermano, no somos de Dios. Insisto, no es ir al hermano ahorita, es ir a Dios, para que brote de mí, en mi relación con Él, el amor que necesito como muestra y manifestación de que tengo una vida en Dios y de que soy de Dios. Esto es maravilloso. No es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Volvemos al principio. Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Vamos al 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo sé? Muchas personas se preguntan, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si soy creyente? ¿Cómo sé si estoy en la verdad? En la manifestación, en el amor que no proviene de ti, que es sobrenatural, de amor a tu prójimo. En la capacidad que tienes de hacer bien a otros, aunque vaya quizá en tu perjuicio, aunque vaya a tu cuenta.
en la capacidad que tienes de procurarle bien al otro, de quitar dolor al otro, de que otro esté mejor que tú. Esa es la evidencia de que estamos cumpliendo el mandamiento más alto, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Vuelvo a leer el 14. Nosotros sabemos, insisto, hablando del concepto que aprendimos hoy, nosotros entendemos, nosotros ya entendimos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida por esta evidencia, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y aquí me quiero detener un poco, porque vale la pena sentarnos, ahora sí que acomodarnos y decir, Señor, esto es muy fuerte. Es muy fuerte porque creo que no amo. Me cuesta trabajo ver por el otro. Me cuesta pensar en el otro. Me cuesta trabajo. A mucha gente me cuesta, que sé que tiene necesidad y no me inclino a sus necesidades. Me cuesta no pensar solo en mí. Me cuesta no estar nada más pensado que a mí no me han dado. No, Señor, perdóname, pero no. Si yo lo único que pienso es que a mí me tienen que ayudar, que yo soy quien necesita, que yo. Pero no me gusta lo que estoy leyendo, porque en eso me doy cuenta que he pasado de un reino a otro, entonces no he pasado. Esta es la evidencia. Señor, esto es fuerte. Dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea, no amarlo, no necesito así pelarle los dientes, no amarlo para el apóstol y para Dios es lo aborrezco. O sea, solo hay dos estados, o lo aborrezco o lo amo, no hay intermedios, no, ni bien ni mal, pues, no, o lo aborrezco o lo amo. Entonces, si lo estoy aborreciendo, entonces soy homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Pero como resultado de que he entendido que Él puso su vida, como resultado del amor que yo le quiero profesar a Él, del deseo de agradarlo a Él, de mi gratitud a Él, entonces se va a despertar en nosotros un amor por los demás, que va a darme evidencia, que va a gritarme que fui trasladada de un reino a otro. Desafortunadamente en este mundo, cuando vemos por otros, nos inclinamos a otros, favorecemos a otros, podríamos bien parecer, eres medio tontito. Bueno, pues yo podría concluir que hasta que no te vean como un tonto sirviendo a otros, no has pertenecido, no está el amor de Dios en ti. ¿Sí? Porque la cruz parecía tontería. Bájate, bájate, como diciendo, ¿por qué lo hace? ¿Tú crees que Abraham, al favorecer a su sobrino por segunda vez y dejarlo todo, no le dijeron, Abraham, pero cómo? ¿No es una tontería? Si te persigue esa palabra de no seas tonto, no seas dejado, no, si te persigue aún, todavía no ha sido trasladado, porque los que somos trasladados y los que podemos amar a otros, sí somos tontos a los ojos de este mundo. Porque fíjense, aquí vemos la escena que estamos estudiando hoy de Lot y de Abraham, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hermanos, esto es muy fuerte. Cerrar mi corazón ante la necesidad de otro. Tengo algo que otro necesita. Como estos dos hombres sacerdotes que pasaron y vieron al hombre que estaba en necesidad. ¿Cómo puede ser cuando no tuvieron ojos para verlo? Ni siquiera lo vieron. Y eso es fuerte. ¿Por qué? Si los ojos de este mundo, el príncipe de este mundo ciega nuestros ojos para no ver, también ciega nuestros ojos para no ver la necesidad de mi hermano, y eso significa que no me ha amanecido y necesito que venga entendimiento y se vele de nosotros y se caiga ese velo. Porque si yo no estoy tentada, inclinada a cubrir la necesidad de mi hermano, teniendo con qué, entonces es que no la veo. Y si no la veo, es que siguen mis ojos velados. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo? ¿Ves la pregunta que hace el apóstol?
¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? ¿Cómo podemos pensar que tiene a Cristo? ¿Cómo podemos pensar que es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos pensar en una vida espiritual en él? Si aún los incrédulos pueden ser inclinados a ciertas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre el incrédulo y el otro? En que el fruto, quien ayuda a su hermano por amor a Dios, no tiene límites. El otro se va a cansar, pero el que ama con el amor de Dios va a darlo todo. Y en ello está su deleite, en ello está su satisfacción. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto significa, no amemos a Dios de palabra y de lengua, sino en hecho y en verdad. Hagamos un pacto con Él, busquemos fervientemente amarlo, inclinar nuestro corazón a Él, que sea lleno nuestro corazón de Él, para que podamos también amar a nuestros hermanos, y no solo de palabra, sino de obra. Increíblemente dice, y en este conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Ahí estará seguro mi corazón. Mi corazón estará inclinado a obedecer a Dios, porque primero se lo entregué a Dios, le pertenece. Estamos tan vinculados, sabremos que estamos tan vinculados, que se irriga de su deseo, de su querer y de su hacer en mí. Así que el hacer lo que tenga que hacer por mi prójimo no seré más que las manos, los labios, los pies de Dios, haciéndolo por ese hombre o por esa mujer. ¿No es Dios el que quiere hacer bien al mundo? A través de los que estamos fusionados en Dios. Hace poco escuchaba de cómo los ríos se fusionan con el mar, se meten al mar, dejan de ser río para ser mar. Esa es la vida nuestra, escondida en Dios. Dejamos de ser los que somos y nos convertimos en Él. Y entonces ese es el mar y esas son las aguas que riegan toda la tierra de su gloria, de su bondad y de su favor. Creo que nosotros estamos hoy puestos en un momento clave para saber si ese principio de vida, que es amar a mi prójimo, no se está cumpliendo. Debo ir al principio de mi salvación y entender que el santo, el bueno, el eterno, dejó su trono por mí. Y en ese entendido, responder con un amor genuino que dé a su vez un fruto, o dé fruto un amor genuino a mis semejantes. Primera de Corintios 13 está puesta en medio de 2 capítulos donde habla de edificación de la iglesia. A veces la tomamos, Primera de Corintios 13, para hablar del amor conyugal, y ciertamente, pero es el amor entre hermanos, el amor nacido de una correcta y estrecha relación con Dios. Quiero terminar diciéndoles lo que no es el amor, por si acaso crees que amas a tu prójimo. Amar no es necesitarlo. Amar no es necesitarlo. Amar tampoco es manipularlo. No es el amor que Dios quiere. Amar tampoco es depender de Él o hacer que dependa de ti. Y el amor no busca lo suyo. Es un amor que no espera recompensa. Un amor que no espera protagonismo, ni siquiera agradecimiento. Es un amor que está resuelto a agradecer en ese acto al amor de Dios. Así que es un amor de ida, es un amor sin regreso, es un amor de una sola pasada como el que recibimos de nuestro Dios. Jamás nuestros actos podrían llegar a nada de ser correspondientes al precioso acto de salvación y el amor que Él tiene y expresa por nosotros todos los días. Así que aquí queda, amar a mi prójimo es un principio de vida para no amarme tanto y para saber que no estoy en el trono, pero sobre todo para constatar todos los días que amo a Dios sobre todas las cosas. En eso voy a manifestarlo. En eso será la temperatura, tomarme la temperatura de esa relación con Dios, en la sensibilidad, en la capacidad que tengo de hacer algo y de ver a mi prójimo. ¿No hay nadie en necesidad cerca de ti?
¿No has visto a nadie en necesidad hace unos días? ¿Has pensado que quizá están velados tus ojos? Porque la necesidad está a la orden del día. El prójimo está por todos lados. Así que les pido que en esta mañana podamos orar. Orar para ser como Abraham, para ser ese hombre que sin pensarlo dos veces está dispuesto a ver por su prójimo, pero sobre todo que lo puede ver porque Dios le dio los ojos. Que el Señor nos pueda dar esos ojos, que nosotros busquemos esa relación con Dios de tal manera que nada de este mundo de tinieblas quede y que se abran nuestros ojos. Y a lo mejor nos vamos a sorprender de todo lo que vemos. Y a lo mejor pensábamos que teníamos muchas necesidades hasta que vimos las de otros. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que es viva y eficaz. Abre nuestros ojos para ver, Señor, a nuestro prójimo. Y no solo eso, que la relación que tenemos contigo haya dado tal fruto que no escatimos en nada para hacerle bien sabiendo cuánto tú le amas y sabiendo y recordando cuánto nos amas a nosotros. Hoy sabemos, Señor, que nada en este mundo, nada, ni los mares, ni los cielos, ni la tierra, nada tiene el valor que tenemos las personas para ti. Así que si en algo nos quieres ver ocupados, será siempre en atendernos unos a los otros y amarnos y con eso comprobar que somos tus discípulos. En el nombre de Jesús te damos gracias por los ojos que se abrirán en este día. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble.
todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Ahora es más fácil estar en contacto con nosotros. Solo agrega nuestro número a tu lista de contactos 5627 59 22 22 y escríbenos por WhatsApp si quieres saber más sobre las transmisiones, Pastor en Casa, si tienes alguna petición de oración o cualquier otra duda que tengas. Con gusto te ayudaremos.